Sí, ahí está diciendo que iniciando grabación. Listo. Muy buenas tardes, mi nombre es Sharon Rodríguez, estudiante de Psicología de séptimo semestre de la UNAD. Me encuentro en el curso de modelos de intervención con el profesor Ricardo López. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por darme este espacio para poder entrevistarla. Con todo gusto, Sharon. Bueno, doctora, primero que todo me gustaría que nos contara un poquitico sobre su especialidad y a lo que su merced pues, se dedica. Listo. Bueno, Sharon, mi nombre es Sandra Fagua, yo soy psicóloga, me egresé de la Universidad de La Sabana, luego hice una maestría en psicología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en la línea de terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Especialmente tengo fuerte en las terapias que se llaman ACT, terapia de aceptación y compromiso, DBT, que es la terapia dialéctica del comportamiento. Y digamos que ese es como mi punto fuerte en la línea terapéutica. Y luego inicié otra maestría que todavía estoy cursando, que es una maestría en investigación psicológica con énfasis en medición de la conducta, que la estoy haciendo en la Universidad Nacional de Colombia. Doctora, bueno, muchísimas gracias. El tema que a nosotros nos dieron pues escoger 5 temas en los cuales yo me enfoqué pues en el contexto familiar, pues porque creo que pues debemos como enfatizar como mucho en eso, ya que en las familias pues ya se ha perdido pues como el diálogo, como el respeto, como que las familias como que carecen de algunos valores, entonces pues quise como enfatizar más que todo en la parte familiar. A nosotros nos dieron pues unas preguntas en las cuales, de acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Ok. A ver, me estás preguntando varias cosas, perdóname, te recapitulo. Acciones, estrategias, ¿y qué más me dijiste? Acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su proceso profesional. Listo, Sharon. Entonces, bueno, con relación a las familias, hay que tener presente que tú sabes que mi modelo es el modelo pues, conductual cognitivo, más conductual que cognitivo, si se puede decir. Y este modelo tiene una característica y es que es completamente naturalista, es decir, se basa en las influencias del ambiente. O sea, el comportamiento siempre va a ser una variable que depende del ambiente, por lo cual la familia es el ambiente inmediato y es uno de los elementos que más contiene variables que va a afectar el comportamiento. ¿Sí? Entonces, desde la sesión 1, momento 1, en el modelo siempre vamos a estar analizando las diferentes relaciones que tiene cualquier problema que se presente con esos entornos, ¿sí? Ya sea familiar, laboral, bueno, y cualquier otro que estén afectando. Por lo general, el ambiente familiar es determinante, ya sea por lo que se esté presentando en el momento presente, digamos que llega una situación, o por las influencias que trae de la historia de aprendizaje. Tú sabes que también este es un modelo muy centrado en todo el tema del aprendizaje, por lo cual es probable que yo tenga condicionamientos actuales que realmente tienen origen en la infancia, por ejemplo, o en la adolescencia. Entonces, es muy importante rastrear el ambiente para poder determinar si hay elementos que lleguen a ser precipitantes, ¿sí? O que puedan llegar a ser, digamos que factores de riesgo para que se desarrollen problemas ya luego de un tiempo. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿qué tipo de procedimientos, qué tipo de actividades? Nosotros siempre tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta. Y un análisis funcional de la conducta significa que yo voy a analizar cómo se aprendió esa conducta, en qué momento de la vida se aprendió, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo para poder determinar el patrón conductual y poder hacer una extinción o una modificación de la conducta. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener todo el histórico y sobre todo el detonante, ¿sí? Como dónde fue el activador conductual o dónde fue ese momento donde se inició ese condicionamiento o ese aprendizaje, ¿sí? Y lo voy a comprender en toda su evolución. Hay como una forma de verlo y es como un objeto en tercera dimensión, ¿sí? O sea, yo estoy viendo a la persona en su actualidad, pero yo lo voy a ver a lo largo del tiempo, ¿sí? En toda su dimensión profunda.
Entonces, un elemento central sería la formulación de caso, que ya yo con ello construyo el análisis funcional y ya yo puedo utilizar muchas actividades diferentes para lograrlo. Entonces, yo puedo utilizar la entrevista, puedo utilizar diferentes sistemas de evaluación, digamos, instrumentos psicométricos y demás. Yo podría utilizar, por ejemplo, hacer un grupo focal, ¿sí? Con diferentes personas de la familia. Yo podría utilizar elementos como, por ejemplo, ir a hacer observación en el ambiente natural, que sería, por ejemplo, la casa de la familia. En fin, yo podría utilizar muchísimas actividades diferentes para poder cumplir con ese objetivo. O sea que en ese orden de ideas, el ambiente en donde se desenvuelve el sujeto es como el pilar para que se den como ciertas conductas pues anormales en el sujeto a lo largo de la vida, a lo largo de su trayecto de vida. Sí, sí, pero yo te corregiría una cosa y es que nosotros en el modelo no hablamos de conductas anormales, ¿sí? Digamos que eso se comprende un poquito más como desde la línea de las semiologías psiquiátricas que se habla como de normalidad y anormalidad, pero nosotros como somos un modelo naturalista no tenemos unas conductas que sean anormales, ¿sí? Todas las conductas que aparecen tienen una razón de ser, ¿sí? O sea, están operando con el ambiente inmediato, ¿sí? Y son funcionales. Nosotros hablamos, por eso hablamos de análisis funcional. O sea, todas las conductas funcionan, son útiles para algo. Y si analizamos y podemos resolver una forma distinta de lograr lo mismo, ahí es que cambia ese comportamiento, que es un comportamiento que de alguna manera genera algún tipo de malestar o problema en la persona. Listo, doctora. La segunda es ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Yo creo que se evidencia en todo, todo lo que hacemos, y no solamente en este contexto, sino en cualquier contexto que se desenvuelva un psicólogo, ¿sí? La ética es como un pilar fundamental, como yo diría que es como más bien la base, como los cimientos de cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿sí? Porque tenemos desde el momento, desde antes de iniciar un proceso, tenemos el consentimiento informado, por ejemplo, ¿sí? O sea, si yo no tengo un consentimiento informado firmado, yo no puedo desarrollar otro tipo de actividades, ni de evaluación ni de intervención, absolutamente nada, porque la persona tiene que tener muy claras cuáles son los objetivos, cuáles son las ganancias, cuáles son los riesgos de una intervención, ¿sí? Cuál es su rol dentro de la intervención. Entonces, desde el día uno todo está muy claro. Y si el encuadre y el consentimiento son suficientemente claros, todo el proceso tiene un muy buen pronóstico, sea cual sea. Si yo no hago un encuadre y si yo no hago un consentimiento suficientemente claro, o soy ambigua, o no explico, ¿sí? O la persona no tiene ni idea cuántas sesiones va a estar en consulta, o la persona no sabe qué es lo que va a suceder después, pues realmente no voy a lograr ni adherencia al tratamiento, ni que la persona se comprometa con su tratamiento y probablemente va a ser muy desfavorable el proceso. Perfecto, sí, señora. La otra es, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Bueno, ya te había contado un poquito de eso, que sería el modelo conductual cognitivo. Mi fuerte son las terapias de tercera generación, pero realmente trabajo en general, pues todo el tema del modelo conductual cognitivo. Hay una cosa que me gustaría agregar al punto anterior, poniéndole en el contexto de la terapia familiar, que es un poco lo que a ti te interesa o tu foco, y es que cuando se trabaja con familia, yo puedo tener sesiones grupales con la familia o puedo tener sesiones individuales con los miembros de la familia. Y en ese evento lo que puede llegar a suceder es que yo me entero de cosas que otros miembros de la familia no saben, ¿sí? Y ese tipo de información hay que manejarla con mucha ética, ¿sí? Y porque, digamos que el riesgo que se corre con revelar alguna cosa que es delicada que se sepa, pues es alto, ¿sí? Entonces es muy, muy importante ser muy organizado, muy sistemático y muy cuidadoso con el manejo de la información pues, que nos confían. Sí, señora. La otra es, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, en términos de técnicas de intervención, bueno, de evaluación y de intervención, pero lo que uso para abordar, para mí es clave los registros y autorregistros, ¿sí?
porque eso me permite conocer cuáles son las dinámicas que se están presentando en términos de la familia, ¿sí? Utilizo bastante o la posibilidad de ir a conocer a la familia en su contexto o las opciones, por ejemplo, virtuales para hacer una observación directa del contexto. Entonces, te doy un ejemplo. Digamos que, no sé, tengo una familia con niños pequeños y ellos tienen una inquietud porque hay temas de comportamiento con los niños y no saben cómo manejarlos, ¿sí? Entonces, ya sea de forma presencial, ¿sí? Digamos, de la forma tradicional, o ya sea a través de medios tecnológicos como la telepsicología, poder ver a la familia en su contexto natural. Entonces, ¿qué hago yo? Los pongo a jugar, ¿sí? Jueguen con los niños, yo los miro, ¿sí? Y luego de mirarlos, entonces les presento el registro. Yo observé esta conducta, esta conducta, esta conducta, esta conducta. El problema está en esto, esto y esto. Lo vamos a cambiar por esto y esto y esto. Ahora, van a volver a jugar, pero vamos a cambiar las reglas del juego y así. Y empezamos a trabajarlo en ese momento. Entonces, para mí, todo lo que es modificación directa de la conducta, ¿sí? Digamos que desde el modelo de la psicoterapia analítica funcional se maneja como una tipificación de las conductas en observación, ¿sí? Entonces yo las organizo, conductas clínicamente relevantes tipo 1, conductas relevantes tipo 2, y así, como que las voy organizando. Unas son las que quiero lograr y otras son las que quiero eliminar. Y entonces voy haciendo una relación en la modificación para poder lograr el objetivo. Listo, sí, señora. Y la última sería, pues desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera que deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? ¿Cuáles son las que, perdón, no te escuché bien? Se me entrecortó un poquito. Desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Yo creo que lo que tú más puedes profundizar para un mejor ejercicio profesional son dos cosas. Dos cosas que se encuentran, ¿sí? Y es el desarrollar competencias, ¿sí? El desarrollo de competencias. Una competencia implica dos cosas. Que tú sabes lo que estás haciendo, por lo cual tienes mucha información del tema, pero además sabes cómo hacerlo, ¿sí? Cómo ponerlo en práctica. Y eso implica practicarlo de forma repetida, ¿sí? Entonces, esa convergencia entre la teoría y la práctica, ¿sí? Se une en la competencia. Yo desarrollo una competencia, me vuelvo competente como psicólogo, ya sea en cualquier ámbito, pero en particular en el tema familiar, en la medida que yo tengo muy clara mi teoría, muy claros mis fundamentos epistemológicos, muy claras mis metas terapéuticas, y eso lo combino con mi interacción con las otras personas. Ahora, una cosa que yo creo que no aplica solamente a este campo, sino en clínica en general, pues que es como mi campo fuerte donde yo más me he desarrollado. Tengo solamente como 11 añitos de experiencia o algo así, como psicóloga clínica. Entonces, también te diría que hay unas habilidades, se llaman habilidades clínicas en la teoría, ¿sí? Y tienen que ver con mi capacidad para formar empatía y formar un vínculo con esa persona con la que yo estoy trabajando o con ese grupo de personas con el que estoy trabajando, ¿sí? Si yo tengo esa empatía y si ellos logran la confianza que se necesita en mí, eso los va a motivar a poder completar su proceso de forma satisfactoria. Listo, doctora, esas eran las preguntas que le quería realizar. Muchísimas gracias por darme este espacio y también pues conocer sobre lo que su merced hace. Bueno, no, gracias a ti por invitarme a este espacio. Espero que sea de utilidad para ti, pues si otras personas lo ven, pues bienvenido sea. Doctora, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno, chao.